Muchas gracias al Observatorio, a la Comisión de Derechos Humanos, a ustedes por crear este espacio tan importante, tan oportuno además, para que la comunidad católica y la opinión pública en general pues tengamos elementos de valoración. Yo creo que es algo histórico, inédito, que de veras le pongamos tanto interés a un cónclave, porque teníamos la imagen pues, de que el cónclave es algo muy cercano a ese invisible, determinante y absoluto del que ha hablado Fernando, y por tanto inalcanzable y mucho menos valorable, opinable, criticable, ¿verdad? Pensábamos que eso no nos tocaba, era algo completamente aparte, que toman decisiones quienes entran ahí iluminados por Dios directamente, y el que sale de ahí sale absolutamente validado hasta su muerte, ¿no? Yo creo que esto, como decían anteriormente, se está cayendo, se está relativizando, se está volviendo un proceso mucho más cercano a los procesos humanos y por tanto medible, acompañable, cuantificable, valorable, criticable, etc. Yo sí creo que es algo histórico. También creo que algo histórico que está sucediendo es que después de muchísimos años en donde se había mantenido primero un silencio, yo diría aterrador, porque dentro de ese silencio institucional se estaban llevando a cabo miles de abusos y violaciones de niñas y niños en todo el mundo, perpetrados por criminales, obviamente, victimarios, dentro de los cuales algunos llegaron a abusar de más de 200 niños. Por ejemplo, en el Centro de Atención a Niños y Niñas Sordomudos, además. ¿No? Pero el tema no era solamente eso, sino que en ese silencio aterrador había un proceso de encubrimiento complicitario estructural, sistemático. Y eso en algún momento de la historia, gracias a los medios, gracias a las denuncias públicas de las víctimas que se atrevieron a hacerlo, explotó y se abrió una cloaca horrible, espantosa. Y después de mucho tiempo de descalificación también, porque parecía que eran como enemigos de la iglesia que querían lastimarla y lastimar su misión y su papel en el mundo, bla, bla, bla. Finalmente empieza a haber un proceso de, pues sí, sí hay casos, pues sí hay que ver qué hacemos con ellos, pues sí, sí hay quien los ha encubierto, pero obviamente la intención nunca fue hacer daño, todo este rollo. Pero hoy estamos asistiendo a un proceso de convergencia entre esos miles de casos que fueron llevados a cabo por delincuentes, los encubridores que los encubrieron complicitariamente están siendo puestos en los tribunales, y varios de esos encubridores son cardenales que van a entrar al próximo cónclave. La pregunta que nos tenemos que hacer, quienes creemos o no, es: ¿tienen derecho, no desde el campo del derecho canónico, eso está claro que está ahí, tienen derecho desde el punto de vista ético a asistir ahí y a votar y o ser votados para que en algún momento dado asuman la representación y el papel del principal responsable de la Iglesia en el mundo contemporáneo? ¿Tienen derecho ético a hacerlo? Claro que quienes han siempre justificado el famoso ex opere operato dicen: no, bueno,
no depende de la conducta de la persona, Dios llama a quien quiere, ha hecho hablar a los burros, como la burra de Balaam, entonces pues obviamente podrá hacer papa a quien él quiera y lo va a rescatar de cualquier antecedente que pudiera tener, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que tomar otra posición, y eso es lo que ha llegado históricamente en este momento de nuestra historia, esta posibilidad. Así como se ha hecho un extraordinario análisis de quiénes son y de dónde vienen y cómo están formados y cómo se distribuyen los porcentajes y ya están los pesos orientados hacia un tipo, yo estoy invitando, y no solamente soy yo, sino en otras partes del mundo, a que todos aquellos cardenales que tengan antecedentes complicitarios de encubrimiento o ellos mismos hayan sido acusados de actos de pederastia, como fue el caso del cardenal O'Brien del Reino Unido. Él mismo reconoció que no se podía presentar ahí y se retiró, digamos así, de ese acto a tiempo. Pero no se les olvide que este señor había sido acusado desde los años 80, cuando el cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y le tocaba llevar, obviamente, ese entre otros muchos casos. ¿De acuerdo? Entonces, O'Brien se retira. El cardenal Mahony, que ya no puede ni celebrar la misa, su propio obispo, el nuevo cardenal, no sé si es cardenal o no, arzobispo Gómez, le prohibió incluso celebrar misa en la capilla que le habían dado como retiro de su cardenalato. Ni siquiera puede celebrar misa, no puede predicar, no puede hacer ningún acto público en nombre de la Iglesia Católica como sacerdote. Eso, en términos técnicos, canónicos, se le llamaría suspendido ad divinis, pero claro que no se le puede aplicar eso a un cardenal por parte de su superior inmediato, que es otro cardenal, que es el que preside. No, lo que único que se dijo es que ya no puede celebrar. Ven ustedes todos estos términos eufemísticos. Es una suspensión ad divinis. El Señor no puede. ¿Por qué? Porque él cubrió a más de 116 sacerdotes, los protegió de las autoridades civiles, permitiendo que estos, como en el caso del padre Nicolás Aguilar, que lo mandó el cardenal Rivera a Los Ángeles para que se curara, porque tenía un problema de salud y un problema familiar, que Rivera conocía muy bien en qué consistía ese problema de salud, porque él fue el que se encontró con el caso del padre Nicolás en la parroquia de Tehuacán, y sabía perfectamente que al padre casi lo matan a golpes por haber violado a niños en su recámara en la parroquia. Él lo sabía, pero eufemísticamente lo manda con una carta de recomendación. Yo tengo los archivos de la diócesis de Tehuacán, yo tengo copias, a quienes los quieran se los facilitó perfectamente. Y hay una carta donde le dice que el padre ha trabajado bien en la parroquia anterior, pero que necesita, por razones de salud y familiar, un traslado, y que él ha sugerido que sea Los Ángeles porque allá tiene parientes, y que si el obispo no tiene inconveniente, imagínense, pues, ¿qué va a decir el obispo? Que lo reciba. Y el obispo dice, pues ¿qué inconveniente puedo tener? Pues sí, no, adelante. Y después Rivera le dice a las autoridades judiciales que le habló en clave a Mahony, que le dijo, sí, yo le dije al cardenal Mahony que le mandaba un sacerdote por razones de salud y familiar, y con eso le di a entender, y él entendió, que le estaba enviando, fíjense lo que dice, a un homosexual. O sea,
ya toda la